a lo que sí se puede decir. Entonces, es por la escucha analítica que se hace posible discernir qué segmentos emergen, pero también se hace posible discernir qué es lo que puede estar presente sin que emerja. Y es en ese proceso de lo que emerge y lo emerge que me parece que es el momento, lo que marcaría un tiempo, que es todo un tema hablar del tiempo del análisis, un tiempo para intervenir. El tiempo para intervenir entonces se da en relación no al discurso manifiesto que se produce en el análisis, no únicamente en el discurso manifiesto, sino principalmente se produce a partir de lo que Freud llamó elaboración psíquica. Para mí la escucha es principalmente la escucha de lo que se está elaborando, no únicamente del discurso manifiesto, y lo que se está elaborando tiene sus manifestaciones en los actos, en los síntomas, actos fallidos, etcétera. En este sentido, pienso cómo podría verse una historia desde fuera del psicoanálisis para dar cuenta de la historia del psicoanálisis y cómo es tan distinto entrar al campo de la clínica y hablar de la historia que está presente y las historias que están presentes en ese discurso en transferencia, y cómo es a partir de no buscar la continuidad, sino seguir más el ritmo de lo pulsional, del deseo, que podemos abrir ese campo para la escucha, y una escucha que tampoco intente ir hacia la unificación. Como yo les decía, podemos pensar primera vuelta. Este, Se abre a comentarios, preguntas. Perdón, tengo una pregunta. Marisol. Hola, doctor Víctor, qué gusto verlo. Un saludo a todos, muy buenas tardes. Me gustaría, yo sé si se puede o se va a abrir otro momento para un poco puntualizar más esto de recordar lo no olvidado. En la historia, generalmente nosotros trabajamos el olvido, y el olvido tiene que ver con una posibilidad de disputa de la memoria, el recuerdo que proviene y luego la disputa de eso que se recuerda. Pero en este caso me llama mucho la atención porque asumimos que el olvido opera para poder justo trabajar la escritura de la historia. Y eso implicaría todo un desencuentro o encuentro narrativo, por decirlo de alguna manera, y las disputas que esto genera. Pero esta otra propuesta de recordar lo no olvidado y abrir esta vía de la ética, que se me hizo sumamente interesante y muy puntual, porque creo que por ahí nosotros tenemos una carencia o no hemos pensado justo la escritura de la historia desde un posicionamiento ético. Me gustaría si se puede ahondar un poco o si no es prudente ahorita y más adelante, nada más quería como ponerlo ahí. Gracias. Siempre es imprudente, Marisol, siempre es imprudente pensar en eso, pero no, no, te agradezco tu pregunta. Este, Voy a dar dos vueltas. Una vuelta eh, freudiana y bueno, y no sé si la otra, pero bueno, la freudiana sí. Hay un trabajo de Freud, precisamente este que estoy hablando sobre la conferencia 31, eh, en donde Freud termina diciendo la famosa frase, Wo es wahr, soll ich werden? Ujú. Eh, Ahí en esto hay a mí me llamó la atención mucho cuando en, en una clase en París, Patrick Guillemard dijo, este es el principio ético de Freud, aunque Freud nunca habló explícitamente de ética. Este es el principio ético, y es más fuerte este principio ético que lo que propuso Lacan, que ya para que lo dijera en esos términos no era cualquier cosa. Entonces yo, dando vueltas y exponiéndolo en clase y por intervenciones que hicieron, claro,
es ahí donde venía el río, se deseca el río y entonces se crea un territorio, pensemos, para la civilización. Lo que era naturaleza, lo que era algo salvaje en ese momento pensado así, es algo que viene a ser parte de la civilización, pero también viene a ser parte como una zona que no existía y que se convierte en terreno fértil para que dé lugar a algo nuevo. Entonces, esa parte a mí me parece que es lo fundamental de pensar la ética, pensar este principio como un principio ético. Ahí donde no había algo, a partir del análisis, se crea un espacio y las condiciones para que eso que no había llegue a surgir, emerja, algo completamente nuevo. Ahí me parece que, por una parte, se podría pensar, el recordar lo no olvidado es en el momento en que hay algo en el análisis que hace sentido, pero no que viene a hacer sentido para confirmar algo de lo vivido, sino que atraviesa algo de lo vivido y da lugar a que el sujeto se represente por primera vez en otro lugar o que represente incluso su historia de otra forma. Esa sería una primera vuelta. Pero ya que estoy aquí dando esta idea, me viene el tema de una de las temporalidades trabaja Freud, la retroactividad. ¿Cómo esta retroactividad, claro, en el momento en que pensemos que la retroactividad es ese efecto de sentido que se provoca a algo que no lo tenía? Pero pensemos no únicamente que, porque hay efectos de sentido que movilizan al sujeto, pero hay efectos de sentido que lo descolocan totalmente. Y vamos a pensar un efecto de sentido que lo descoloque de su propia historia. Y que eso que era y que habitaba y que hasta entonces había sido su historia, deja de serlo. Y en ese dejar de serlo, empieza a crear otra historia y a habitarse desde otra historia. Y entonces esto de que el futuro desde el pasado se hace el futuro, es esta vuelta en donde viene a ser un posicionamiento también que tiene que ver con lo ético, en donde el sujeto ocupa una posición que nunca había ocupado, Ujú, por un lado. Por otro lado, pensemos y juntemos dos ideas. Una, la retroactividad. La retroactividad es eso que va a la historia y desde la historia vuelve y cobra un nuevo sentido en lo actual. Hoy tenemos la transferencia. Bueno, pero pensemos y la repetición. La repetición viene una y otra vez. Y viene a ser esa repetición de lo mismo que siempre tiene un granillo de diferente. Pero ujú, ¿qué sucede cuando tras una y otra y muchas repeticiones regresa eso y es el sujeto el que se ha movido del lugar y entonces lo mismo deja de ser lo mismo? ujú, Es más, ya no tiene sentido. ujú, Lo que antes importaba y lo que antes estaba súper erotizado, lo que antes era traumático, lo que ustedes quieran, llega un momento en donde eso ya no tiene ese efecto, porque hay un movimiento subjetivo. Ese ujú, movimiento subjetivo tiene que ver con una decisión y tiene que ver con un posicionamiento ético. ujú, A eso me refiero tanto en Freud como en este caso podríamos pensar desde más una visión lacaniana, este movimiento de retroactivo, como pensando entonces recordar lo no olvidado sería algo que emerge por primera vez, pero que viene a incrustarse en lo vivido como si hubiera estado ahí. Ahí está, ¿sí? ujú. Oye, esto Muchas me salió gracias. ahorita, ¿no? Ya, gracias por preguntar, porque yo le daba vueltas y hasta ahorita. Ujú. Bien, bien. Sí, por ahí iría, Marisol. Gracias por la pregunta. Víctor, ¿cómo pensar la historia del psicoanálisis en una historia de discontinuidades, precisamente? ¿Sería a través de la historia
de las rupturas, de las contradicciones, de las fracturas, etcétera. No como Sí, sí, lineal. sí. No, 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 al contrario. Y fíjate que es muy interesante porque ahora voy a aprovechar esto para hablar de un mito que es, imaginemos a Sigmund Freud en su consultorio, en su gran escritorio, escribiendo y generando ideas. Ujú. Bueno, si nosotros analizamos, vamos a analizar lo que ocurrió con Jung, que es bastante interesante, pero me voy a ir mucho antes. Vamos a pensar en el Freud, de como él llama su espléndido aislamiento, los años 90, correspondencia con Fliess. Y en esa correspondencia, si vemos cómo la presentan en algún momento María Bonaparte, Ana Freud y Ernest Cris, dicen la relación que mantuvieron era únicamente científica y profesional. Esa era la versión, antes de que salieran todas las cartas que estaban censuradas, esa era la versión oficial. Si nosotros leemos la correspondencia de Freud, recuerdo al menos dos. Una que en donde Freud le decía, el paciente que más me preocupa soy yo mismo, no me soporto, no sé qué me sucede, pero estoy bloqueado y esto no va. Y después, ya al final de la relación con Fliss, Freud le dice algo de ti, porque en un momento le dice a Fliss, cuando estaba con la interpretación de los sueños, tú eres mi otro. Ujú, Eres aquel a quien yo le escribo, aquel en quien yo confío, aquel que tal. Y cuando iba en ese proceso, de pronto Freud le escribe, hay algo de ti que me está estorbando. No ujú, sé qué, pero sé que eres tú. Y si nosotros vemos que, recordemos 1895, estudios sobre la histeria. Freud trabaja esto desde el caso de Ana O con Breuer. Y cuando él está escribiendo con Breuer este trabajo, ya en el último capítulo, el 4 ya se nota que ya entre ellos ya no hay ya no va. mucha comunión y que Freud va por su lado y dice, bueno, este capítulo lo presento yo y Breuer a duras penas dice, bueno, lo firmo, pero ya estaba muy distanciado de las ideas de Freud. Se habla de que la ruptura que tuvieron, que fue su preceptor, fue su amigo, lo apoyó muchísimo. Bueno, la ruptura que tuvo Freud con Breuer fue violenta. La Mm. ruptura que tuvo Freud con Con Fliess Jung, fue con, violenta. con Con, Fliss, con, con Jung. con, vio- con Fliess fue violenta, violenta. Y vamos a ver lo que le escribe Freud a Jung, que es, bueno, es así, decía, bueno, esto sí está, como tú dices, pues, es que no era de, bueno, hay una ruptura, esto se disuelve y cada quien por su... No, 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 no. Decían, pero hasta... Y hay una situación muy fuerte en lo que vamos a ver, porque claro, bueno, voy a ir adelantando ideas, porque claro, cuando estaba Freud 1902-1908, su círculo el grupo de los miércoles, que se reunían a cenar, después de cenar en casa de Freud y discutían temas. Y Freud fue el que convoca primeramente a cierto grupo de personas para que se reúnan con él y después ya se van interesando. En 1908 crea la Asociación Psicoanalítica de Viena. Ya hay mucha más gente y ya empieza a haber gente de otros países, lo que ya empieza a internacionalizar el psicoanálisis. Pero en 1910, después del segundo congreso que tienen, dicen, bueno, pues aquí fundamos la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y Freud, que veía en Jung el hijo, el príncipe heredero, le deposita toda su confianza. Ujú, Pero ¿qué sucede en ese momento? Que para entonces Jung ya desde antes venía apartándose de las ideas de Freud, ideas fundamentales, la sexualidad, el trauma en la infancia, la libido como libido sexual, sino como libido general. Jung era un místico en cierta forma y se iba apartando. Publica un libro sobre los símbolos y su transformación, ujú, daba conferencias que iban
completamente en contra de lo que Freud proponía. Pensemos 1910, ¿eh? Es importante. ¿Por qué? Porque es cuando empieza el análisis del hombre de los lobos. Vamos a ver la obsesión, pero un Freud obcecado, pero obcecado, porque a partir del sueño del hombre de los lobos se tiene que establecer la escena infantil en que la presencia de la escena originaria, el coito de los padres, es la causa de la neurosis del adulto. Pero eso es, pero fundamental. Claro, era la mejor carta que tenía para contraponer las tesis de Jung, lo que había pasado con Adler, lo que había pasado con Stecker. Se junta todo esto y en ese momento viene el caso del hombre de los lobos. Vean el peso que traía Freud, por una parte. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí Freud decide, fíjense, en 1912, es decir, un año. Y después de haber iniciado el análisis del hombre de los lobos, es tan fuerte la presión que siente de parte de Jung que Freud decide escribir una carta, porque ya tenía sus publicaciones de la Asociación Psicoanalítica Internacional, a psicoanalistas para que le manden referencias de casos en donde los pacientes tengan con toda claridad el origen de su neurosis de adulto en la infancia por haber presenciado una escena sexual. Es muy fuerte. Y Freud lo vuelve a solicitar en 1913, un año después. Freud estaba defendiendo su teoría. Freud le quitas tú la sexualidad infantil y le quitas todo lo que llevaba de trayectoria y todo lo que le faltaba por construir. Pero no solo eso, si vemos qué produce Freud en el inter del análisis del hombre y los lobos, se va nada menos a una de las obras que más le gustaba a Freud, 1913, Tótem y Tabú. Y ahí también va en contra de las tesis de Jung. En contribuciones, perdón, en contribuciones al movimiento psicoanalítico 1914, prácticamente, no sé si son 9 páginas, Freud va punto por punto dándole a Jung hasta que termina diciendo Jung que son como estas navajas que le quitas el filo de la navaja, le quitas la otra parte de la navaja y le dejas la marca y le sigues llamando como si fuera la navaja. En pocas palabras, lo que hace Jung no tiene nada que ver con el psicoanálisis y que les diga psicoanálisis es cuento de él porque no tiene nada que ver con psicoanálisis. Pero también Freud va a tomar esto para una parte de introducción al narcisismo, la cuestión de la libido, también va dirigida a Jung. Es decir, la ruptura con Jung vino a crear una crisis del pensamiento en Freud y me parece que esta situación crítica, por un lado, el príncipe heredero, que en 1912, veamos las fechas, 1912 de nuevo, cuando Freud manda esa carta pidiendo a los analistas que envíen testimonios para corroborar la tesis de Freud, a solicitud de Ernst Jones, le dice, vamos a crear un comité secreto. Y ese comité secreto Freud accede. En un principio estaba conformado por 5 miembros que llevaban a niños iniciáticos. Y ese comité secreto era para proteger a Freud y para proteger la pureza de los conceptos psicoanalíticos, así como se oye. Es decir, qué fuerte, qué fuerte. Por eso esto de que una ciencia había unas políticas, pero desgarradoras. Ya les leeré alguna de las cartas que le manda Freud en ese momento a Abraham y le dice, mira, Jung está loco, pero no quiero romper todavía con él, vamos a dejarlo ahí, que navegue, pero de plano no contemos ya con él. Y sigue siendo presidente de la Asociación Internacional. Y es hasta 1914 cuando ya viene toda la presión para que Jung renuncie y se aparte completamente del psicoanálisis. 1914 cuando está concluyendo el análisis del hombre de los lobos. Es decir, lo que Freud tenía como presión y como contexto en el momento en que analizó al hombre de los lobos.
Esa es solo una parte, todavía me falta otra, pero abro de nuevo el espacio para comentarios. Sí, hay una cuestión aquí interesante también porque Jung trabajó con Eugen Bleuler y Bleuler era calvinista. Imagínense ustedes que cuando se unió con Bleuler escribieron un libro, un texto sobre fenómenos ocultos. Entonces de ahí viene también todo este interés en el ocultismo, además de que había familiares de Jung que se dedicaban al ocultismo. O sea, Ujú, ya era ujú. algo también de influencia familiar. Y ahí en la clínica de Burgosli trabajó con esquizofrenia. Y una de las características de la esquizofrenia que planteaba Freud era que para Freud era sumamente importante era el autoerotismo. Y resulta que entonces Jung elimina el eros del autoerotismo y más bien habla de autismo. Entonces, vean cómo incluso a nivel histórico esta idea del autismo deviene precisamente de la eliminación de eros ahí, de la eliminación de lo Mm, erótico. Y esta es una categoría que se sostiene y se mantiene aún hoy en día en los sistemas sí. clasificatorios, ¿verdad? Entonces, esta cuestión, bueno, y después quería también comentar la cuestión de los anillos que les entregó Freud a los colegas para hacer un pacto, porque además fue un pacto así como casi ritualístico, ¿verdad? El que se hizo para proteger el psicoanálisis, Sí, sí, sí. Ujú, ujú. pidiéndoles una Sí, tenían su fidelidad, grabado, todo. exigiendo Ujú. fidelidad, ¿sí? Laura. Sí, no, sí. Hola, hola. Hola, ¿Qué Víctor, que tal, no te había Laura? Qué podido gusto. saludar. ¿Todo bien? Muy sugerente todo y me hicieron pensar, justamente hablando de cómo pensar la historia del psicoanálisis, pero también el contexto de emergencia del psicoanálisis y lo que he tratado de ir elaborando y que claramente todavía falta bastante en mi parte del grupo. Pero es que hay un dato bastante curioso con relación a la función del secreto en la ilustración que Koselleck trabaja mucho, que es cómo paralelo a la ilustración, es decir, a la iluminación que aparece como ese gesto épico, también hablando de cómo se narra la historia del psicoanálisis, a mí me parece que también habría que buscar su género literario, pero más allá de eso, es como en la épica ilustrada, el secreto aparece como condición para la crítica moral. Es decir, Koselleck, y lo vamos a ir trabajando, rastrea cómo la emergencia de la francmasonería, los Illuminati, van acompañados justamente de esta serie de ritualizaciones y de un saber de iniciados, que en principio daría la clave para poder interpretar moralmente el mundo. Cosa que claramente habría que situar a Freud como parte de la época, ¿verdad? Como ese ilustrado que también en alguna medida pues sostiene esta otra parte en la cual hay un saber secreto que solo pocas personas pueden acceder, pero que a la vez hay que defenderlo y defenderlo políticamente, ¿verdad? Cosa que genera ahí, creo que una cantidad de ruido muy problemático para la transmisión de un saber y el impacto que eso tiene inclusive al día de hoy, ¿verdad? En ciertos sectores que hablar de psicoanálisis Ujú. es el equivalente a hablar a lacanés, ¿verdad? Y ponerse ahí demasiado exquisito o exquisita, demasiado críptico, con la pretensión de seguir manteniendo ese perfil de un saber de iniciados, secreto, solamente garantizado a unos cuantos, y la superioridad moral que ahí se cuela. Clara. Muy interesante Sí, tu comentario, perdón, muy sí, interesante tu sí. comentario porque a donde vamos a apuntar es precisamente a esta cuestión de los iniciados, porque tiene que ver mucho con este caso de Freud, pero a partir de un trabajo de Carlo Ginzburg
sobre la microhistoria, El hombre de los lobos, que es buenísimo, es interesantísimo, pero por ahí también vamos a trabajar algo que puede ser muy crítico en algún sentido en una de las intervenciones que tuvo Freud en el caso. Pero bueno, ya abriremos ese espacio. Clara, Clara, estás con el mute. Ok, ahora sí. ¿Me oyes? Sí. Hola, hola Víctor, hola Hola Silvia, Clara, qué gusto. ¿Qué tal? igualmente. Bueno, pues a mí en lo personal lo que más me interesa es precisamente todo lo sintomático que fue el caso del hombre de los lobos para Freud, pero no solamente para Freud, sino para los psicoanalistas. Al parecer, el hombre de los lobos pasó gran parte de su vida acallado por grupos de psicoanalistas que no lo dejaban hablar. Y estas memorias que escribe al final son como lo que dices, ¿no? Como tratar de contar. Entonces, es un caso paradigmático, no solamente para Freud, sino para el psicoanálisis. Y esa es pues mi gran pregunta, que espero poder ir trabajando contigo y con el grupo. Es decir, ¿qué es lo que viene a significar este caso? Que es tan Ujú. sonado y tan manipulado en muchos sentidos, empezando por lo que tú nos acabas de contar, ¿no? En la relación Freud-Jung. Sí. Hay otra cosa que yo quería mencionar, Víctor, que es la cuestión política que tiene que ver con la relación con Jung, precisamente porque la acusación del psicoanálisis como ciencia judía era sumamente peligrosa para el Ujú. análisis y, bueno, particularmente para las personas integrantes, que eran en su mayoría personas judías. Esta cuestión de la relación del psicoanálisis con el judaísmo es sumamente importante en la historia del psicoanálisis y una de las cuestiones por las cuales se aferró tanto también Freud a Jung tenía que ver con la posibilidad de limpiarle un poco la cara al psicoanálisis para acallar un poco las voces de que era una ciencia judía, puesto que estaba vinculándose más bien con gente que no tenían que ver con el judaísmo. Entonces también está esta cuestión política muy importante que tal vez atrasó esa ruptura que ya se veía venir de Freud con Jung. Sí, Priscila, lo que tú comentabas de Bloiler es interesante porque además también lo menciona Foucault en El poder psiquiátrico. En la clínica, Jung se forma con Bloiler y en la clínica una de las cuestiones que estaba sumamente prohibido que en un grupo bebieran alcohol y cuando llegan al grupo de Freud era la burla de todos, por eso lo ponen como un santurrón, como lo tratan, dicen, pero ¿dónde viene ese tipo? Esa es una, y después lo que dice Clara, sí, ya me voy a detener porque es interesante. Primero tengo los antecedentes de todos los tratamientos que recibió antes de llegar con Freud. Cuando llega con Freud por primera vez, que es lo que estamos viendo de 10 a 14, luego retorna después de la guerra a un segundo análisis con Freud, pero por pedido de Freud. Y después de eso hay una situación en donde él pasa por diferentes, es derivado a Ruth Grusvik por el propio Freud, y después pasa por, que son 4 o 5 analistas, pero lo que está detrás de esto, es algo que decía Clara, es que hay una cooperación de los analistas para darle dinero al hombre de los lobos, y parece que esto dura durante, bueno, muchos años. Y no solo eso, él termina pintando el cuadro del sueño del hombre de los lobos y lo vende a psicoanalistas, y el cuadro, una de las representaciones, está en el Museo de Freud. Es Ujú. decir, es un caso que es controvertido, pero por muchos lados,
y sí, hay algo muy fuerte, por eso yo creo que también esta cuestión de la memoria, el hombre de los lobos, por el hombre de los lobos, algo de retribución de lo que había estado en juego se da por parte de los analistas al hombre de los lobos. ¿Mm? Mm, sí, sí, sí. Sí, esto de la cuestión del dinero es muy importante porque al final de cuentas los mismos analistas lo mantuvieron y después la venta el encargo de dibujos de este sueño de los lobos, o sea, los mismos psicoanalistas, porque uno se pone a pensar también en la dimensión ética, ¿verdad? Cómo es que le van a llegar a pedir al hombre de los lobos un cuadro sobre el sueño de los lobos? O sea, ¿qué les pasa? Sí, sí, sí. Es muy fuerte, ¿no? Y vamos a ir desarrollando muchas cosas que están ahí en el Inter, pero pues vamos viéndolas poco a poco en su momento. Ujú. Ok, muy bien. No sé si quieren que continúe una segunda vuelta, no sé cómo están ustedes, prefieren, Muy bien. Sí. no, ujú, ujú, Yo creo que sí. sí, Sí. vale, vale, vale. Vamos, vamos. Bueno, vamos, una segunda vuelta. La segunda vuelta va a ser precisamente en qué condiciones recibe Freud al hombre de los lobos, pero ya eh, luego me voy a meter muy detenidamente a ver todo lo que era el círculo cercano a Freud, pero primero voy a ver con lo que era el medio profesional de la época, especialmente los psiquiatras, y también algo que es muy importante es decir, claro, Freud desde el principio y en esta época que hablamos de una crisis de pensamiento en Freud, Freud a diferencia de todos los demás, desde el principio hasta el final de sus días, inventó el psicoanálisis. Siempre estuvo en ese plano de la invención. Y si nosotros pensamos 1910, 1914, ¿qué viene a los pocos meses después de que da de alta al hombre de los lobos? Inicia la Primera Guerra Mundial. Y en el inter de que publica, porque lo publica hasta 1918, ¿qué nos encontramos en la obra de Freud? Una gran crisis del pensamiento, este reto que veía con Jung, con Adler, con Steckel, pero especialmente con Jung. ¿Qué es lo que viene? Nada menos que la metapsicología. La gran crisis del pensamiento de Freud lo que provoca es introducción al narcisismo, lo inconsciente, la represión, la expulsión de sus destinos, es decir, grandes obras que marcan de manera profunda un fundamento que podemos pensar. ¿Y cómo leer a Freud? Bueno, a leer a Freud no cronológicamente, sino a partir de momentos críticos de su vida, como puede ser como puede ser más allá del principio del placer, que son momentos críticos en el pensamiento de Freud. Y ahí va otra, que eso lo dejo abierto y seguramente esto va a ser muy interesante porque vamos a hablar de Sigmund Freud, la bronca que tuvo con Jung, con Fliess, sí, y lo que Freud escribía, la metapsicología, y bueno, me voy a Michel Foucault, que es un autor, y es igual el personaje Sigmund Freud a cuando hablamos de la obra de Freud, y es posible que, y aquí me meto en un terreno delicado, y es posible que una obra pueda ser interpretada a partir de la vida de su autor, o es que autor y obra hay un momento de ruptura, y también podemos ir con Roland Barthes, ¿sí? Ahí donde se produce el libro en ese momento, la muerte del autor, implica nacimiento, el nacimiento del lector implica la muerte del autor. ¿Hasta dónde podemos hablar de que conociendo la vida de Freud es que podemos hacer un puente y dar cuenta de lo que escribió?
Entonces vamos a marcar también una ruptura ahí. Son como algunas cuestiones que se juegan en el terreno político, en el terreno subjetivo, pero que es difícil, y eso es lo que se plantea precisamente Roland Barthes y Michel Foucault en los años 60. Una obra no puede ser explicada. Bueno, y quien empieza esto en el siglo es Proust, con un ensayo. Una obra no puede ser explicada a partir de la vida de un autor, que me parece interesante tomarlo también en consideración. Ujú. Les decía de, vamos a ver el contexto, por qué lo que hizo Freud, pero qué es lo que se hacía en los tratamientos que recibía el hombre de los lobos. Porque el hombre de los lobos desde la juventud estuvo recibiendo terapias en Rusia. El motivo eran episodios tempranos de depresión, síntomas gastrointestinales y estados de abatimiento creciente. Eh, Segundo tratamiento, en medicina interna y psiquiatría en San Petersburgo y Alemania. Motivo depresión severa, crisis de angustia, anorexia, ideación suicida. Después, a los 24 años, tiene una hospitalización psiquiátrica en Múnich durante práctica, perdón. No sé, alguien. Ah, este, no creo que se abrió el micrófono, pero creo que no. Tiene una hospitalización psiquiátrica, y en la hospitalización psiquiátrica es aproximadamente de un año, cuadro depresivo grave con inhibición motriz, síntomas hipocondríacos intensos, crisis melancólica. Pero claro, ¿y qué era lo que eran los tratamientos? Electroterapia, baños prolongados, sedantes, observación psiquiátrica, reposo y dieta regulada, para que luego no critiquemos a Freud de qué es lo que hacía Freud, decir, nada que ver con todos los tratamientos que iban en ese mismo sentido. eh, el primer contacto lo tiene con Adler, pero son una serie de entrevistas que no van por mucho. Luego consulta a Max Eitingon, tiene 6 meses de análisis. Él lo ve como un caso muy complicado y caso complicado, pues a quién se le deriva. De Berlín a Viena, a Freud, y es cuando Freud dicen que lo recibe en febrero de 1911. Y es cuando Freud se queda con Freud durante 4 años. Es decir, ¿qué era lo que enfrentaba a Freud y qué era lo que se hacía en su época? Ujú. Yo creo que eso es muy importante, ver el contexto de los tratamientos que se llevaban a cabo y qué es lo que propone Freud. Y vean lo que le dice a Freud, es genial. Bueno, el Freud era el Freud, porque lo tenemos muy, muy idealizado, pero dice Freud, la primera vez que lo recibe, dice, tenemos los medios para curar eso que le está provocando sufrimiento. Hasta ahora usted ha estado buscando las causas en el orinal. Toma. Sí, Original. todos los tratamientos que ha recibido no sirven para nada y los diagnósticos que le han dado no me dicen nada. Vamos por otro lado. Así inicia el análisis con Freud. Eh, Estoy pensando que por dónde hilar esto. Hay un tema importante que también, hablando de la vida amorosa y la vida erótica, que es un tema de esta relación de una renuncia constante al deseo
que es el amor que tiene el hombre de los lobos hacia una enfermera que conoce en su internamiento psiquiátrico y que es muy interesante el vaivén que tiene de indiferencia, cierto rechazo y después una obsesión por encontrar a esta mujer. Y cuando llega con Freud le dice, le habla de este amor, que era una española que se llamaba Teresa, le habla de Teresa y le dice a Freud, pues usted me va a dar este permiso para buscarla, porque parece que los anteriores tratamientos se lo habían prohibido. Dice Freud, claro, sí lo vamos a hacer, pero en su momento, por ahora no. Y después él en sus memorias dice, si me hubiera dicho que no, yo no me quedo. Fue gracias a que lo aceptó, que yo me quedé trabajando con Freud. Y bueno, era, era todo un personaje también este señor hombre de los lobos, que llega y toda la enfermedad se desencadena, pero ya con síntomas muy graves, a partir de que tiene una gonorrea a los 18 años y es a partir de ahí que tiene. Claro, había todo un antecedente con respecto a la infancia, en donde vamos a encontrar tres suicidios importantes, el del padre, la hermana y un tío que era muy cercano a él. Y entonces esto de la ideación suicida tampoco era cualquier cosa. Y es algo que a mí me parece interesante seguir porque se ha criticado mucho esta idea de no solo de Freud, sino del psicoanálisis como tal, como un hombre que entre a los veintitantos años, a los 80 está dando cuenta de su historia, pero en ese inter lleva muchos años con analistas, que es otra visión que nos lleva también a una dimensión ética. ¿Hasta cuándo alguien puede decir que, como si fuera medicina, ya está dado de alta? ¿Sí? ¿Y cuál es el compromiso? Que aquí lo voy a trabajar ya con más calma, cuando Freud da cuenta de que el periodo de análisis es largo porque el analista debe ser compatible con la temporalidad del inconsciente. Por eso les digo que ella estaba trabajando la metapsicología y el trabajo sobre el inconsciente. La temporalidad del análisis tiene que ver con la lógica de la temporalidad del inconsciente. Yo por aquí cerraría porque quiero entrar, no quiero dar como una idea muy general del caso, sino quiero ir a escarbar con todo detalle muchas cosas que están implicadas en el caso y que podemos ir eh, pues desarrollando poco a poco. Que por cierto, el programa trae 5 temas, pero esos 5 temas no quiere decir que sean 5 exposiciones, o sea, eso puede dar para las que sean necesarias, ¿no? Nosotros No te escucho. nosotros esperamos no tener que sujetarnos a nada. O sea, realmente esto es el grupo de los martes y se ha caracterizado por su libertad. Aquí no, las personas que exponen también lo hacen con total libertad y además con el alivio de no tener que rendir cuentas a ninguna universidad, ni calificaciones, ni calificar a nadie, ni nada. O sea, realmente eso es de lo que gozamos aquí nosotros. Los que exponemos. Y yo quisiera remarcar tal vez esta cuestión de la escucha de la que hablaste, porque me parece que es sumamente importante y es lo que diferencia precisamente al psicoanálisis de cualquier otra terapéutica, que tiene que ver con esta escucha de las formaciones del inconsciente, allí donde, como decía Lacan también, los filólogos estarían pensando en un error de lenguaje, ¿verdad? De articulación del lenguaje o en el uso del lenguaje,
en realidad precisamente es donde inconsciente está hablando. Entonces, eso es precisamente lo que esperamos, además, que se dé, esperamos que salte la liebre, esperamos que salte la liebre. Ujú, ujú. Sí, sí. Y si uno se apresta, la escucha, la liebre saltará. Claro, claro, porque ahora estoy pensando, claro, el contexto contrastante con lo que acabo de decir del tipo de tratamientos que recibía este hombre a diferencia de lo que ocurrió cuando llegó con Freud. Claro, si lo pensamos es Freud desde los años 90 viene dando como chispazos de a dónde apuntaba, pero realmente es en la interpretación de los sueños cuando el capítulo 7 crea este modelo de lo que es el aparato psíquico, la estructura, la dinámica, y a partir de ahí, que es muy interesante, va a dar cuenta de cuatro mecanismos que son los que forman el sueño, que es lo más importante. Dice, lo importante de interpretar un sueño no es el contenido del sueño, que si era la luna, que si era el mar, que si... No, es qué mecanismos están en juego en la producción del sueño. Eso es importante. Ahora, si nosotros vemos 1900 es cuando concluye interpretación de los sueños y cuando sale interpretación de los sueños, entonces vamos a ver que 1901 es el caso de Dora, Mm, análisis fragmentario de una histeria. Nada más que análisis fragmentario de una histeria, el título original era Sueños e histeria. ajá, ¿Qué quiere decir esto? Que Freud aplica lo que descubre en los sueños y estos cuatro mecanismos para dar cuenta de los casos clínicos. Y una de las características importantes de Freud de hablar de sus casos clínicos es que da cuenta desde lo que él va creando en su propia teoría, los conceptos que él va creando, y es desde ese lugar que da cuenta de los casos clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la interpretación de los sueños, Freud va creando una psicopatología propia, que no tiene nada que ver con la de la psiquiatría y la psicología de su época, y que es a partir de la acción de estos mecanismos que dice hay algo que se llama histeria de conversión, histeria de angustia, neurosis obsesiva, y a partir de ahí se va abriendo todo un panorama que cada vez va alimentando con la creación de nuevos conceptos. Es decir, cuando llega el hombre de los lobos, Freud tenía construido toda una base epistemológica, toda una base clínica que era completamente diferente, pero que todo había surgido de él, que eso es lo que me parece importante. Por eso podemos ver a Freud, pero muy cuidadoso, pero agresivo incluso al defender sus ideas. ¿Por qué? Precisamente por esto. Era la creación de un nuevo espacio, un nuevo territorio clínico, una nueva forma de hacer clínica, y no iba a aceptar que personas ajenas que estaban cercanas a él desvirtuaran lo que él consideraba que era el tesoro de su teoría. Ujú. ujú. Clara, Ay, a ver si se oye un poco, porque es que estoy en casa, estoy en un restaurante y se oye el micrófono. Bueno, eh, a mí me parece que André Green trabaja especialmente estos casos que él llama narcisismo en el sentido de sujetos con una gran dificultad para relacionarse, con una gran destructividad, y nos trae un caso precisamente, como dice Priscila, que saltó la liebre, pero después que casi 10 años de análisis de un sujeto que no avanzaba, pero que iba cumplidamente y, y Green no sabía qué hacer con eso, hasta que precisamente aparece esta retroactividad en la historia de lo que dice Víctor, recordar lo no olvidado. Bueno, yo hago este comentario porque es como si nos estuvieras enfrentando con dos vertientes. Una producción freudiana en donde si tú tienes un caso de histeria o de neurosis obsesiva, tú aplicas el catecismo, ¿sí? Y hay toda una técnica para ubicar el caso teóricamente. Pero si aplicamos el caso de narcisismo en los términos de Green, entonces ya la cosa cambia totalmente. Es como si tuviéramos dos psicoanálisis. ¿Qué opinas?
Sí, era lo que comentábamos hace un momento con respecto a esta interpretación del psicoanálisis que yo cometí ese error en algún momento, el pensar que el puente Freud-Lacan resolvía todos los temas del psicoanálisis y luego gran contradicción y hasta desmentida de decir no hay otro del otro, pero el otro Lacan era un universo desde el cual se podía interpretar absolutamente todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Me parece que esta idea de hablar de André Green, la propuesta de Green, propuesta de otros autores que vamos a ver como Le Polichet, son autores que tienen una riqueza clínica importante y que yo creo que no se trata a estas alturas de decir esto es válido y esto no es válido. No, hay formas de hacer clínica, hay formas de interpretar la clínica y una no desvirtúa necesariamente a la otra. Yo pienso que esta idea que en algún momento, como decía, en Francia, todo lo que no era Lacan le era criticado y era mal visto, me parece que tenemos que quitarnos de ese lugar y dar entrada a otras posiciones y otras formas de entender y de hacer clínica. Ujú. Sí, de acuerdo. Sí. Sí, incluso el mismo Lacan habló de otras posibilidades, digamos, incluso ensalzó a mujeres psicoanalistas en el seminario de la transferencia, por ejemplo. Ujú. Ah, claro, por supuesto, pues si está Dolto. Dolto es una especialista en trabajar esto de recordar lo no olvidado, ¿no? Yo creo que esa, ese trabajo clínico que ella tiene, la teorización del sujeto que construye, es lo que la hace fantástica en la clínica. Esa capacidad de recobrar historias que ya parecían imposibles, ¿no? De sanar gente que ya estaba condenada a vivir una vida supeditada al síntoma y a la imposibilidad. ¿Sí? Doctor es una maestra en eso y expone casos con mucho detalle de cómo una escena que no se pudo registrar en el trabajo de análisis se recobra y está hablando sobre una mujer específicamente y esta mujer puede volver a vivir y retomar una vida más o menos normal. Ujú. Ujú. Sí, la manera en que transmitía, la manera en que hablaba. Hay un punto que me parece importante, y mira, hasta ahora me viene que era la parte inicial. Claro, el hombre de los lobos es un texto y un pretexto. Hay un punto que a mí me interesa particularmente, que vamos a extraer del trabajo de Freud en este caso, y es qué es lo que sucede con la transmisión generacional, especialmente de aquello que no se dice, aquello que no se habla, pero que viene a presentarse sintomáticamente en generaciones posteriores. Eso siempre me ha intrigado. Y hay autores cercanos al psicoanálisis, pero no necesariamente dentro del psicoanálisis, que tienen aportaciones muy interesantes y es una de las líneas que a mí me interesa después de trabajar este caso, continuar en esa dirección. ¿Qué pasa con la transmisión generacional en el ámbito clínico? Ujú. Sí, es súper importante porque lo vemos todo el tiempo, ¿verdad? Vemos cómo el analizante tiene que irse para atrás hasta incluso tercera generación hacia atrás, o a veces hasta más. Y es muy importante esto que sí lo ha trabajado bastante la gente de psicoterapia familiar, especialmente la gente que viene del psicoanálisis, o sea, que tiene bases psicoanalíticas propiamente. Por ejemplo, esta cuestión de cómo salta el síntoma psicótico a la tercera generación, o sea, cómo la psicosis se Sí. presenta en la tercera generación propiamente. Ujú, ujú. Sí, sí, bueno, hacia ahí, en esa dirección vamos. Ujú. Muy bien. Bueno, Víctor, no sé si paramos acá.
Si hay Sí, por mí, ya. algún otro comentario que quieran hacer y si no, pues cerramos hoy acá. Sí, Laura. Nada más para avisarles que pronto les voy a estar pasando un par de lecturitas por si quieren hojear antes del martes de la otra semana. Agárrense, van a tener trabajo. No, a mí me están pidiendo que quieren leer cosas, entonces, porque por mí podríamos irnos así, pero bueno, ya que quieren leer, Sí, no, a Víctor también, que la gente estaba diciendo que qué había que leer para hoy, por ejemplo. Entonces, tal vez decirles que para la siguiente sesión, qué es lo que sería bueno que leyéramos. En todo Sí, sí, caso, yo te había, perdón, te había comentado que iba a dar la bibliografía después de cada sesión. Yo se las envío mañana bueno, sería hasta que me toca el 16 de diciembre, pero yo les envío ya las lecturas para la próxima. exacto, sí. Les recuerdo que la semana entrante volvemos a las 7 de la noche y va a estar a cargo Laura. Y el siguiente, martes, estaré yo y el siguiente estará Víctor y con eso cerramos el mes de diciembre y volvemos en febrero. ¿Ok? Bueno, que la pasen muy bien, que tengan un feliz resto de semana. ¿Alguien que quiera decir algo para antes de cerrar, que necesite preguntar o lo que sea? No, todo claro. Eric, Muchas gracias a Sí, yo Víctor. estoy preguntando, tengo la impresión, ¿alguien quiere preguntar? perdón, doña Sonia, adelante. Ok, no, agradecer a Víctor Novoa su presencia, encantada de escucharlo. Hola Sonia, qué gusto. Igualmente, muchísimas gracias. ¿Alguien? Clara, usted tiene la mano levantada. ¿Era de la vez pasada o...? No, de la vez pasada. Bueno, ok. Bueno, entonces les mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Priscila, yo creo que Beatriz iba a plantear algo, Beatriz Beckles o no sé, Sofía. Sofía Beckles, ajá. Sofía, Sí, gracias. Gracias, Glenn. Me parece que Laura había mencionado desde la primera sesión el documento de crítica y crisis, pero ella ya aquí me respondió que nos va a compartir el libro y específicamente qué vamos a leer. Entonces quedamos atentos y en especial yo para ser agregada al grupo. Muchísimas gracias a todos. sí, ya Laura nos compartió en realidad el libro. Yo voy a insertarlos en el grupo y les voy a volver a mandar otra vez los libros por si acaso alguien no los ha bajado. Ok, bueno, entonces, que pasen buena tarde y nos estamos. Gracias. Hasta luego. Saludos, gracias Víctor Hasta también. luego. Gracias. Hasta Glenn, qué luego. gusto. Gracias. Igualmente, Víctor. Hasta luego. Nos vemos. Pero, Gracias. Chao. Me quedé copiando los teléfonos.